Dios les bendiga. En esta oportunidad les deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, es una bendición grande poder llevar su palabra bendita para poder edificar y bendecir, para poder fortalecer y consolar. En esta preciosa hora vamos a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado para el día de hoy. Es de gran bendición. A este tema de hoy le hemos titulado Los 5 aguijones de Dios. Y le vamos a decir por qué a grandes rasgos. Es de nuestra oración y nuestro anhelo que sean edificados y fortalecidos y equipados en el camino del Señor, en el camino de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los 5 aguijones de Dios, porque hemos dejado ya ahí en el canal dos temas por lo menos referentes a estos. Uno fue titulado El aguijón de la muerte, que estuvimos compartiendo ahí y que sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Y ahí en el canal hemos dejado el tema para que los que no lo han oído. Y otro fue que iba relacionado con ese tema también, las obras de la carne. Las obras de la carne en el pensamiento de obras de la carne de alto impacto y obras de bajo impacto. También está ahí en el canal, los invitamos a que lo puedan oír si no lo han oído. Y entonces de ahí surgió también este tema que vamos a conversar ahora, que son los 5 aguijones de Dios. Porque podemos entender que el aguijón de la muerte va a ser destruido como consecuencia de nuestra obediencia a la palabra de Dios, y las obras de la carne que también dañan nuestro ser espiritual y también físico, porque el aguijón de la muerte es el pecado y los aguijones o el aguijón va a la carne. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Se me ha dado un aguijón en mi carne, dice él en su segunda carta, me parece, a los Corintios. Y entonces Dios ha establecido en el libro de Eclesiastés, ya no vamos a fundamentar ahorita, los ministerios. Aquí específicamente los ministerios de Dios. Efesios 4:11, 2 Corintios 12:28, Hechos capítulo 13, los 5 ministerios, entre otros. Y los 5 aguijones de Dios, porque vemos relacionado esto, se le hace referencia en la palabra de Dios a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ya les dije ahí algunas citas, ¿verdad? Repito, Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28, y también está Hechos capítulo 13, que muestran los ministerios de Dios, los 5 ministerios en la iglesia. Y entonces vamos a hablar de este tema entonces como un antídoto, como un remedio que Dios deja en su palabra, repetimos, para el aguijón de la muerte, que es el pecado, y las obras de la carne, que permiten que el aguijón llegue y enferme nuestro ser. Ese es espíritu, alma y cuerpo, porque es pecado, las obras de la carne. Entonces este es el remedio, es el que vamos a hablar hoy, el antídoto, ¿verdad? La solución, la solución de Dios para esos aguijones, o el aguijón de la muerte. Fundamentémonos en este tema, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea de bendición y edificación para vuestras almas, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general. Este es el versículo que vamos a tomar como base, Eclesiastés 12:11, que dice aquí: las palabras de los sabios son como aguijones. Note eso, rojo, en plural, aguijones, o sea que son varios. Y mire, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces solo aquí en este versículo que vemos los aguijones, plural, comenzamos a ver que existen ministerios.
por ejemplo, aquí claramente aparecen dos ministerios así bien claros, ¿verdad? Por ejemplo, abajo dice maestros. Ese no lo subrayé, pero está aquí abajo y dice maestros. Y el último que está en negro es pastor. Esos son dos ministerios claramente ahí definidos por Eclesiastés. El escritor, creo que ese es Salomón. Pero cuando comienza el versículo dice las palabras de los sabios. Entonces rápidamente déjeme decirle, los sabios son vistos en la Biblia como los apóstoles. Y por eso aquí dice las palabras de los sabios son como aguijones. Amén. El apóstol que recibe la revelación de Dios y entonces la trae y luego después los maestros también la desglosan, ¿verdad? Parten el cordero, es decir, enseñan la palabra. Y entonces luego los pastores las dan en las congregaciones, también los distribuyen. Por eso dice ahí, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces eso lo que nos da a entender es que hemos sido enseñados en la doctrina por nuestra cobertura apostólica, que cada ministro, digamos, tiene que tener una base. Y nosotros hemos sido enseñados que esa base es ser pastor, tener un ministerio pastoral. Es decir, si hay alguien que va a ser, por ejemplo, un maestro, tendría que tener como base también ser pastor, aunque se puede ser maestro sin ser pastor, ¿verdad? Pero digamos, si alguien va a ser profeta, tiene que ser pastor. Y así, si alguien va a ser es evangelista, tiene que ser pastor también. ¿Por qué razón? Porque el corazón del pastor es visto en la Biblia como el corazón tierno, el corazón misericordioso, el corazón amoroso. Ese es visto el corazón del pastor. Por eso es que la Biblia del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. No dice Jehová es mi apóstol. No dice Jehová es mi profeta. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el Padre, digamos, ¿verdad? Del Hijo dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren, note otra vez que no dijo Jesús, yo soy el buen apóstol, el buen evangelista, aunque él lo era. Pero él dice, yo soy el buen pastor. Entonces, y entonces también del Espíritu Santo dice lo mismo, porque dice la Biblia, me parece que es en el profeta Isaías, que dice que el Espíritu de Dios los pastoreará. Dando a entender que el Espíritu Santo también tiene una función pastoral. Pero esas funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen ahora a ser transmitidas a través de los ministerios, de los 5 ministerios. Amén. Pero eso, por lo que dijimos y estamos tratando de explicar, que para ser un evangelista, un profeta, un apóstol, hay que tener como base ser pastor. Porque si no, no habría corazón de misericordia, no habría comprensión. Entonces, dicho eso, vemos acá por lo menos 3 ministerios, mire. Los sabios, que son los apóstoles, que son como aguijones sus palabras, como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, y que son dadas por un pastor. Ahí está. Entonces, por lo menos ahí hay 3. Amén. Pero nosotros sabemos que son 5 los ministerios. Y hemos sido enseñados, y esta forma de doctrina a la que hemos sido entregados, ¿verdad? Entonces, si algún amigo nos escucha y tiene dudas, entonces hemos sido enseñados a través de eso, amigo y amiga. Esta es una forma de doctrina a la que nosotros hemos sido entregados, ¿verdad? Eso dice la carta a los Romanos. Pablo lo dice. Entonces, esto necesita un proceso para entenderlo, necesita explicación, etcétera. Pero seguimos entonces aquí con el tema, con los hermanos, con la iglesia. Y entonces aquí vemos este título, miren, los 5 aguijones de Dios. Por eso decíamos, ¿verdad? Y ahí está la mano, mire, de Dios, están los 5 ministerios. Pero por eso decimos aguijones, porque es plural, son 5. Amén. Entonces vamos a tratar de explicarlo con la ayuda del Espíritu Santo en este tema, en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar un poquito ahora entonces.
Vamos a ver este versículo en Números 33:55, que mire cómo dice. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que que los que dejareis de ellos serán aguijones en plural, ahí en rojo otra vez, aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. ¿A quién se le dijo esto? Esto se le dijo al pueblo de Israel, a la casa de Israel. A ellos se les había dado por herencia la tierra de Canaán. Pero aquí el Señor les está hablando a través de su siervo Moisés. Y les está diciendo, y si no echareis a los moradores del país, o sea, les está diciendo que tenían que desalojar a los enemigos. Porque si no, dice acá, estoy parafraseando ahora, los enemigos que habrían quedado entre ellos iban a ser como aguijones. Amén. Pero esos son aguijones malos. Por eso es que siempre lo hemos dicho, el enemigo es imitador de todo lo que Dios hace. Amén. Entonces, Dios tiene sus aguijones que son para solucionar, para dar antídotos, remedios, pero también el enemigo tiene sus aguijones que son para dañar, como el aguijón de la muerte, que ya hablamos de ese tema. Entonces dice que esos enemigos iban a ser como aguijones, ahí está el versículo, en los ojos de ellos y por espinas en sus costados. Y mire qué iban a hacer, y los iban a afligir sobre la tierra en que ellos iban a estar habitando. Entonces quiere decir eso que para eso es que Dios nos muestra, nos instruye y nos da la revelación de sus aguijones, que son sus ministerios, que son la medicina. La medicina es su palabra, pero la distribuyen o la trasladan, la ministran sus ministros, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A través de ellos Él lleva su palabra, su medicina. En el desarrollo vamos a ver esto del tema. Entonces ahí solo le estoy poniendo como referencia a estos versículos porque se necesitan esas ministraciones, ese remedio, esos aguijones de parte de Dios. Amén. Me estoy basando, repito, a lo que leímos en Eclesiastés, que claramente dice que, aquí vamos a ver, ahí está, mire, que las palabras de los sabios. ¿Pero qué palabras? Porque eso que me dice las palabras de los sabios, ahí la palabra original en el Antiguo Testamento hebreo es dabar. Y el dabar es la palabra de Dios. Entonces, la palabra transmitida a través de los ministerios es el remedio, es las soluciones. Entonces, aquí están los enemigos, pero Dios tiene soluciones. Y por eso les está diciendo, echen, expulsen a los enemigos, a que no los dejen ahí porque van a ser aguijones y espinas en sus costados. Ahí está, mire, Eclesiastés 12:11, las palabras, esa palabra es dabar, dijimos, de los sabios son como aguijones. Eso es positivo, porque son las palabras de Dios y son figura ahí de los ministerios, otra vez. Y como clavos hincados son las de los maestros, ahí está, de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Esos son los ministerios de Dios. Y repito, nosotros sabemos que son 5, por eso son los 5 aguijones de Dios. Seguimos. Quiero hacer una referencia doctrinal aquí, porque le decía a usted esto, que donde dice palabras en negro, ahí se traduce dabar en el hebreo. Entonces hay en el hebreo, en el Antiguo Testamento, 5 traducciones, 5 conceptos que significan palabra. Una de ellas es dabar. Entonces miren lo que significa dabar. Dabar significa consejo, que representa aquí ahora el ministerio pastoral. Amén. Entonces como que va a venir una palabra, una revelación, y esas palabras dabar, que es la palabra de Dios, que aquí lo vemos como el consejo de Dios, el consejo divino, van a ser trasladadas por un pastor. Por eso lo dice aquí, pongo otra vez, mire. De los maestros y de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces ese maestro pastor va a transmitir esas palabras.
Ese evangelista pastor va a transmitir esas palabras, ese profeta pastor va a transmitir esas palabras, ese apóstol pastor, dadas por un pastor. Entonces como que el ministerio pastoral es el que se encarga ya, digamos como un, ya así coladito, ¿verdad? Las palabras pasan por el filtro de un pastor, ¿verdad? Que aunque sea una palabra dura, tiene que venir con amor y misericordia, porque tiene corazón de pastor. Yo espero darme a entender con ese ejemplo. Pero el pastor que tiene ya el corazón conforme al corazón de Dios, como lo era David, traslada esa palabra que aunque sea exhortación, aunque sea dura, pues, pero va con misericordia y va con amor. Entonces eso es lo que estamos tratando de decir. La base tiene que ser ministerio pastoral. Por eso empezamos con el ministerio pastoral. Mire, la primera palabra, dar consejo, ministerio pastoral. Esa es una cápsula, digamos, doctrinal aquí. Segundo, el segundo concepto es Omer. Y ese concepto Omer también significa palabra. Pero aquí mire, es discurso. Amén. Es decir, que estos dos conceptos que llevamos aquí significan palabra. Pero palabra igual a consejo. Amén. O sea, dabar, consejo, ministerio pastoral. Omer, que es palabra también igual a discurso. Ese representa el ministerio evangelístico. Amén. El discurso que el evangelista da en las plazas, en los mercados, en los parques, sale a predicar. Ese es el discurso de Dios. Eso representa el ministerio evangelístico, pero también es la palabra de Dios. Por eso es que el enfoque aquí es, hermano, la palabra de Dios. O sea, ¿cuáles son los aguijones? La palabra de Dios. Los clavos bien hincados que un maestro da y que son dadas por un pastor. Pero son las palabras de Dios. A eso le llamamos los aguijones. Amén. Por eso decía, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces ya explicamos que ellos son los apóstoles, los sabios. Y pasan por el filtro de un pastor. Amén. Entonces ahora seguimos con el tercero. Esta palabra mía aquí, o mía, también significa, ese concepto significa palabra. Pero aquí se maneja y se traduce habilidad. Habilidad, y ese es el ministerio magistral o el ministerio de un maestro. ¿Verdad? Habilidad. La habilidad de explicar, de exponer, de trasladar, de hacer entender, abrir el entendimiento del pueblo, un maestro la da. Esa palabra mía también es de la misma, pues. O sea, son tres conceptos ahí que significan palabra, pero que tienen una acepción ahí, ¿verdad? Consejo, discurso, habilidad. Ministerio pastoral, ministerio evangelístico, ministerio magisterial. Amén. Ese es el que explica y desglosa la palabra así. Aquí viene ahora otro concepto que es palabra también, que en el hebreo es mahamar. El mahamar, que lo que se traduce es mandamiento. Y ese lo da un ministerio apostólico, ¿verdad? Que es la cabeza aquí, Efesios 4:11, la cabeza, el ministerio apostólico de los demás ministerios. En cuanto que tiene la unción para dirigir, pues es como el director, ¿verdad? Tiene la unción de la autoridad, pues Dios a través de él, del ministro apóstol, revela para que los demás ministerios pues vayan ahí en orden. Esto es lo que queremos decir. Mahamar, mandamiento, ahí está. Y bien dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que dice que los apóstoles dan los mandamientos. Lo dice ahí en el segunda de Pedro. Dice el mandamiento dado por vuestros apóstoles. Pero ese es también palabra, mahamar. Y ya van 4. Y el último aquí sería el INRA, o la INRA, ¿verdad? Que es palabra también. Pero esa es dada por un ministerio de profeta, o ministerio profético. Y esa INRA, que es palabra, significa promesa. Ese es el que trae las promesas de Dios y les da vida, pues, ¿verdad? Cobra vida la palabra y trae la revelación y el fuego, pero es una palabra INRA. Entonces ahí están esos 5 conceptos, miren, Zabar, Omer, Mía, Mahamar e INRA. Y los 5 representan estos ministerios, miren. Y entonces qué lindo, ¿verdad? Porque aquí había mucho que hablar, porque ahora habría que explicar el consejo, la palabra consejo. Habría que explicar la palabra discurso. Y habría que explicar la palabra habilidad.
la palabra mandamiento y la palabra promesa. Pero eso lo daremos en los siguientes discipulados. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de explicar y de arrojar la luz en el nombre del Señor en estas palabras, ¿verdad? Que solo ahí son 5 temas. Seguimos, porque lo que estamos tratando de hablar es cómo es que Dios hace con sus aguijones, o sea, con esta palabra que Él envía para sanar, solucionar. Mire, ahí está una cita, ¿ve? Importante, 5 ministerios, Efesios 4:11, entre las que yo mencioné en un principio, ¿verdad? Para el que tenga duda, busque 1 Corintios 12:28, busque Hechos capítulo 13, y hay más citas todavía, pero ese no es ahora el punto, el enfoque, ¿verdad? El tema de los 5 ministerios, sino que estamos hablando de los aguijones, para dar solución al veneno, a la muerte, es decir, el pecado, el aguijón de la muerte que viene y mata, y muerde o puya, y entonces inyecta el veneno, ¿verdad? Inyecta esa muerte, esa mortandad, y entonces se le da solución a través de estos aguijones que son el remedio de Dios, el nombre de Jesús. Ahí llegamos al desarrollo, mira. Ahí estamos en el desarrollito. Ahora aquí yo puse una paráfrasis ahí que la voy a leer. Las palabras de Dios como aguijones a través de los 5 ministerios. ¿Se da cuenta? Ese es básicamente lo que se encierra ahí y lo que tenemos que queremos dar a entender y expresar. Mire, las palabras de Dios, es que todo la importancia, hermano, toda la importancia de la iglesia del Señor es la palabra de Dios. Eso es lo más relevante, eso es lo más importante. Toda la gloria y todo el honor y todo el poder es de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo. Por eso aquí, entonces, las palabras de Dios, lo que Él dice, son como aguijones a través de los 5 ministerios. Amén. Pero ya que ya dijimos que van a pasar como hisopo, ¿verdad? Por el ministerio pastoral, como el colador, el ministerio pastoral. Entonces, por el filtro del pastor, porque ya explicamos el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, misericordia, amor. Entonces ahí está. Entonces empezamos a avanzar aquí en este desarrollito un poquito para explicar eso de cómo es que Dios nos va a ayudar a través de estos aguijones, que son su palabra, sus ministerios, y darnos solución cuando, hermano, de alguna manera algún hijo de Dios, alguna hija de Dios ha sido mordido por la serpiente. Como aquel ejemplo, ¿se acuerda? De cuando los hebreos, los judíos, eran mordidos por serpientes ardientes que salieron ahí, ¿verdad? En el desierto, porque hubo murmuración, hubo queja, y entonces habían serpientes que salieron ahí, ¿verdad? Figura de los demonios, espíritus malos, inmundos, y dice que mordían al pueblo. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, en un palo, ¿verdad? Así en lo alto. Y entonces la orden era que cuando los mordiera una serpiente ardiente, los hijos de Israel tenían que mirar a la serpiente de bronce y entonces sanaba inmediatamente. Pero todos sabemos y entendemos que esa serpiente de bronce en el asta era la figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba la solución, mire, ahí estaba la solución. Entonces, de la misma manera, la solución es el remedio que Dios da a través de esta palabra bendita. Y entonces, si algún hijo de Dios es mordido, ¿verdad? Es picado por alguna serpiente, por algún espíritu inmundo, ¿verdad? Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Estamos hablando de la tentación. Lo que tienen que hacer es buscar la solución en el Señor. ¿Y cuál es esa solución? En su palabra está la solución. Ver a nuestro Señor Jesucristo. Ese siempre sigue siendo la solución. Entonces ese ejemplo es, con ese ejemplo comparamos y ponemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo es el remedio, es la cura, es la medicina. Entonces mire, Génesis cito aquí, para empezar este desarrollo. Génesis 4:2. Mire apenas en el capítulo 4 de la Biblia, del primer libro de la Biblia, en el versículo 2, dice:
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, mire, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Ahora, esto lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Después de la corta introducción que hicimos, ¿verdad? Con estos versículos que vamos a ver, si aquí, sí, esto que estábamos mostrando acá, mire, y que decíamos que tiene que pasar por el filtro del pastor. Amén. Entonces, los 5 ministerios. Y entonces he puesto este versículo porque me di a la tarea de ver y de empezar a buscar un poquito, porque yo veo que por el filtro del pastor tiene que pasar entonces la palabra ministerial. Por eso explicamos que el ministerio, los ministerios tienen que tener como base el pastoreo, el ministerio pastoral. Y no es casualidad, creo yo. Yo por lo menos me puse a buscar qué hombres, qué personajes en la Biblia se dice y se relacionan directamente con el ministerio pastoral. Cuántos podía encontrar, cuántos podían haber. Pero resulta que solo encontré 5. No es casualidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 5 aguijones de Dios, de los 5 ministerios. Pero solo hay 5, es decir que hay muchos versículos en la Biblia que hablan de apacentar ovejas, pero yo solo encontré 5, de 5 nombres que aparecen en la palabra de Dios, que dice que apacentaban ovejas, que eran pastores, que directamente dice era pastor, así como mira, que habla de los hijos de Adán y de Eva. Y entonces apenas en el capítulo 4 ya dice que Abel fue pastor. Amén. Usted sabe la historia de Adán y Eva, de Abel y Caín, ¿verdad? Caín mató a Abel, pero ese no es el punto ahorita, sino que ahorita es que Abel fue pastor. Abel era pastor. Y directamente aquí lo dice, Abel fue pastor de ovejas. Ahí está. Entonces a través de estos nombres, de estos personajes, yo puedo ver la administración que va a traer la palabra aguijón, la solución, la respuesta, la medicina, el remedio que va a traer al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, como el ejemplo de las serpientes ardientes, ¿se acuerda? Que va a traer esta palabra para el que ha sido mordido, el que ha sido tentado, digamos, aunque tentados todos somos, pero no todos soportamos. Pero digamos, si alguien, por eso dice la Biblia, ¿verdad? El apóstol Juan dice, hijitos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero me llama la atención eso que dice, si alguno hubiere pecado. ¿Por qué razón? Porque nosotros todavía, hermanos, nosotros somos impecables, todavía el pecado nos alcanza. Pero Dios da una solución y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, ¿verdad? El justo. Entonces, a través de esta administración, de esta palabra, entonces viene la solución. Dios nos da soluciones, nos da remedio a nosotros. Entonces, mire, Abel fue pastor. Y repito, hay muchos versículos que, por ejemplo, relacionan a Isaac, relacionan a Abraham, a Jacob, pero dice que tenían ovejas ellos, digamos Moisés, pero no dice ahí directamente, así como este versículo, mire, que ellos hayan sido pastores. Por eso que le digo, yo encontré 5 aquí, ¿verdad? Que dicen que fueron pastores, pues en el caso de Abel, Entonces mire lo que significa Abel. Verá, esto según el diccionario en Lowe. Son buenos diccionarios de nombres bíblicos. Puede ser el diccionario en Lowe o el diccionario Hitchcock de nombres de la Biblia. Pero Abel, mire lo que significa. El nombre de Abel es aliento o vapor. Aliento o vapor. Entonces, a través de esto, cuando decimos que la palabra de Dios tiene que venir y pasar por el filtro de un pastor, ¿verdad? Los aguijones, la solución, el remedio. Entonces, una de las cosas que va a ministrar, hermano, es aliento. Abel fue pastor. Abel era pastor. Entonces, una de las cosas que va a ministrar esa palabra como
como medicina para nosotros, es aliento, hermano. ¿Y qué es aliento? Si la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre le sopló aliento en su nariz y le dio vida, el hombre fue un ser viviente. Entonces aliento significa vida también. A eso es lo que quiere decir. Entonces vemos que a través de esas palabras dadas por un pastor va a venir aliento de vida. Amén. Va a venir respiro, va a venir refrigerio, va a venir aliento, va a venir soplo de Dios, soplo fuerza divina, porque es su palabra. Y su palabra es poderosa. Y su palabra da vida, ¿o no? Amén. Porque las palabras de Dios son así. Amén. Toda la Biblia está llena, hay versículos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde podemos entender y ver y aprender que la palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es el aliento, el aire, el respirar. Y entonces eso es lo que le hace referencia aquí el nombre de este pastor, mire, Pastor Abel, aliento, un vapor. Amén. Entonces no se ve, pero se siente, pero se respira. Entonces eso es lo que nos da a entender este versículo acá, de los 5 que yo le voy a leer, que le quiero trasladar, que fueron los 5, repito, que yo encontré que directamente se relacionan con el ministerio pastoral. Y acuérdense que estamos en la base de Eclesiastés, la base que tomamos, ¿verdad? Eclesiastés 12 me parece, que dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros, dadas en la congregación, que también son dadas por un pastor. ¿Te das cuenta? Entonces deja el ministerio pastoral al final y que dice que son dadas por él. Entonces ese es el filtro que le llamo, le digo yo, el filtro pastoral, el filtro del pastor. Entonces cuando es así, con ese corazón amoroso, tierno, de misericordia, entonces el ministerio pastoral, mire, transmite aliento, fuerza, vida para aquel que está moribundo, aquel que le está faltando el aire, espiritualmente hablando, hermanos. Espiritualmente hablando, le está faltando la fuerza, le está faltando el poder, le está faltando el vigor. Entonces necesita aliento, necesita soplo de parte de Dios. Y ahí se lo da, mire, a través de la palabra, a través el Señor de su ministerio pastoral. Amén. A través de los ministerios. Porque ya dijimos que todos los ministerios con base pastoral, del ministerio pastoral, hermano, todos dan esta palabra de vida. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Y entonces eso viene como solución, dijimos, de si alguien ha sido mordido por la serpiente. Si alguien, hermano, la muerte lo picó con el aguijón venenoso, porque eso todo eso lo explicamos en el tema del aguijón de la muerte, que ahí está en el canal, revísalo. Y en el tema de las obras de la carne. Amén, si la muerte, digamos, pica, porque ahí está el poder de la muerte, en el pecado. Si alguien peca, hermano, entonces la muerte lo contaminó, la muerte lo picó, lo envenenó. ¿Qué se necesita? Remedio. Entonces ahora viene Dios y nos da a nosotros, a través de estos aguijones preciosos, nos inyecta vida. Él no nos inyecta muerte, Él nos da vida. Y eso que estamos explicando acá. Muy bien, entonces eso, el primer versículo es Abel, que fue pastor, que es aliento y vida. Lo explicamos a grandes rasgos, ¿verdad? El tema no es para agotarlo, hermanos. Otros ministerios, otros ministros miran otras cosas y nosotros lo que vemos es lo que comentamos. Pero aquí va el segundo. Mire, Génesis 29:9. Génesis 29:9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora en verde. Raquel era pastora. Entonces ella, esta mujer Raquelita, ella se relaciona directamente con el ministerio pastoral, ¿verdad? Aunque sabemos que ahora hay muchos que no están de acuerdo con esta doctrina, ¿verdad? Con esta enseñanza y dicen, la mujer no puede predicar, ¿verdad? La mujer no puede enseñar, que la mujer no tiene derecho, no existe. Y entonces, hermano, pero yo veo que aquí en la palabra dice que Raquel era pastora del rebaño de su padre, ahí lo dice. Entonces le hace referencia otra vez al ministerio pastoral,
que es el filtro donde Dios envía para poder ministrar y para poder darle remedio al veneno del aguijón de la muerte, que es el pecado. Amén. Por eso repetimos ese hermoso versículo otra vez, va, hijitos, si alguno hubiere pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, si alguno hubiere pecado. En otras palabras, ¿verdad? Viéndolo en este enfoque, hijitos, si alguno ha sido picado por el aguijón de la muerte, que es el pecado, dice que hay una solución y es Jesucristo, el justo. El Señor Jesucristo envía su palabra y la da a través de los ministerios y aquí por el filtro del ministerio pastoral y sana, libera, liberta, salva y toda la obra que Él hace y perfecciona a su nombre. Entonces Raquel, mire, está relacionada con ese ministerio y dice que ella, porque ella era la pastora. Entonces mire qué significa el nombre de Raquel. Oveja, eso significa el nombre de Raquel, oveja. Entonces aquí lo que podemos entender es que cuando están esos problemas de salud espiritual y que necesitamos sanidad, que necesitamos ese soplo, esa administración de vida, entonces el Señor a través de este ministerio pastoral nos recuerda que somos ovejas también, somos ovejas de su prado. Porque Raquel era una pastora, ministerio pastoral. Entonces, pero nos recuerda a nosotros, tú eres mi oveja y yo soy el buen pastor. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y doy mi vida dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces lo que nos está diciendo es, si estás enfermo espiritualmente, ¿verdad? Pero también físicamente, porque Él es nuestro sanador. Eso es lo que dice su palabra. Pero si algo te ha pasado, si tienes algún problema, si tienes alguna situación negativa, ¿qué nos está diciendo? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que nos está diciendo es sígueme. Sígueme porque vas a ser sano, vas a ser sanado totalmente. Vas a ser recuperado, ¿verdad? Este año es la recuperación, hermanos. Entonces Él nos va a recuperar. Si cometimos algún error, si cometimos alguna falta, Él nos dice, sígueme. Tú eres mi oveja, yo soy el buen pastor. Y entonces el Salmo 23 lo citamos otra vez, ¿verdad? Que David decía que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Hablando de Jehová es mi pastor. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero mire, camino de justicia. Entonces ahí es donde nos dice, sígueme en camino de justicia. Eres mi oveja y yo soy tu pastor. Y ahí va a venir los remedios, la solución de todos tus males, de todos tus quebrantos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, como decían a la amada, ¿verdad? Al cantar los cantares, sigue las huellas de los rebaños, sigue las huellas de los pastores. Amén. Porque ahí Dios va a llevar palabra, va a transmitir vida, antídoto para el veneno, para el quebranto. Y ahí Dios va a sanar. Pero mire cómo se relaciona entonces esto de el nombre de Raquel con el ministerio pastoral y cómo a través se cumple lo que leímos en Eclesiastés, que las palabras de los sabios son dadas, son como aguijones y las de los maestros como clavos hincados y el ministerio del pastor las da. Y entonces ahí viene el remedio, mire, la solución, la sanidad. Y entonces aquí lo estamos viendo, ya vimos a Abel, que como pastor le hace referencia a la vida, al aliento, ¿verdad? Que decía que significa su nombre. Ahora Raquel, oveja, y que le sigamos porque ahí Él nos va a guiar, Él nos va a dar la sanidad, todo lo que necesitamos. Muy bien, número 3. Aquí hay otro pastor, mira, ¿verdad? 1 Samuel 17:34. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 34, dice, mire, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Quién era pastor también? David. Pero aquí literalmente dice que estos personajes eran pastores. Repito, yo encontré otros versículos donde dice que, por ejemplo, Jacob dice que apacentaba las ovejas.
Solo que no dice ahí digamos, no dice la palabra pastor, pues, que Isaac tenía ovejas, Abraham tenía ovejas, otros muchos, ¿verdad? Tenían ovejas, pero no dice así como aquí, que dice, mire, y menciona la palabra de un poimén, dice en el griego, es pastor, o de un raá, que es en el Antiguo Testamento. Pero dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces dice que David le abría las fauces, fuera león o fuera oso, y lo mataba. Pero aquí el punto que queremos señalar es que David era pastor. Entonces aquí nos encontramos con otro pastor que la Biblia lo dice, que este era conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Entonces ahí también podemos entender ahora que a través de este varón, Dios nos está también enviando un mensaje en clave y nos dice qué es la obra que Él hace cuando nosotros somos ministrados con la palabra por un filtro pastoral o cualquiera de los otros 4 ministerios, pero con la base del ministerio pastoral. Entonces David era pastor, mire lo que significa David, amado, amado. Esa es una de las traducciones, digamos, va del nombre de David, que es hermosa pues porque dice amado. ¿Y de qué habla cuando dice amado? Habla del amor de Jehová, del amor de Dios. Habla del amor, la ternura. Por eso decíamos hace un momento, ¿por qué el ministerio pastoral da la palabra, da dadas por un pastor? Porque pues se supone que el ministerio pastoral es figura de la cigüeña. También hemos aprendido eso, de las 5 aves ministeriales, ¿verdad? Pero una de esas aves, entre el halcón, águila, gallina, está también la cigüeña. Y la cigüeña es figura del ministerio del pastor. Y que dice que la cigüeña es la única ave que cuando no tienen que comer sus pichoncitos, ¿verdad? Sus cigüeñitas, entonces dice que lo que hace es que ella misma con su pico se rasga el pecho, y de ahí de su pecho, rasgándose ella, se arranca pedazos de carne y ahí sale su sangre. Y dice que de ahí de su pecho les da de comer. Pero eso lo hace esta ave. Eso lo hace esta avecita, que es figura del ministerio del pastor. Entonces imagínense, que eso está claro, ¿verdad, hermanos? Qué lindo, y se cumple cuando dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y miren lo que hace la cigüeñita. De su propia carne, de su propia sangre, les da a los pichones cuando no hay comida. Amén, para que ellos subsistan, para que sobrevivan, para que se mantengan fuertes. Entonces mire qué tremendo esto, ¿verdad? Y entonces David nos habla del amor, del amado. Eso nos habla David. Entonces figura también de un ministerio pastoral, y hablando de los 5 aguijones de Dios, ¿verdad? Que son los ministerios, pero ya dijimos qué significa eso. Entonces qué interesante, porque esto nos va a transmitir Dios a través de los ministerios, mire, de sus aguijones. Vida, remedio, medicina, solución, hermano, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios. Hermano, cuántos versículos podemos citar, ¿verdad? Acerca del amor de Dios, del ágape de Dios. Hermano, son cientos, miles de versículos que puedo mencionar de eso, del amor de Dios hacia el mundo, hacia sus ovejas, hacia la iglesia, hermano, a su pueblo, las familias. Y entonces, pero esa administración va a venir a través de un ministerio de el pastor. Va a venir esa ministración. Entonces ya son 3 nombres ahí, ¿verdad? Abel, Raquel y David, que la Biblia dice y certifica, eran pastores. A eso me refiero. Yo encontré solo 5. Mire 4. Isaías 44:28. Isaías 44:28 dice, Dios está diciendo, mire, a través del profeta, Jehová está diciendo, que dice de Ciro, es mi pastor. ¿Quién era pastor también? Ciro. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo
serás fundado. Esas son cosas bien, bien tremendas, y aquí hay un mensaje escatológico, pero no estamos ahorita en eso, ¿verdad? Cuando dice al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado, porque eso entra el tema del tercer templo. Por eso digo que es escatológico, pero no es ahora, estamos hablando de escatología. Lo que quiero que notemos es que dice de Ciro, es mi pastor. ¿Y quién dijo eso? Jehová. Entonces a Ciro, hermano, Dios lo miraba como un pastor, al rey Ciro. Tremendo, ¿va? Y entonces sigue Dios trayéndonos soluciones, mire, y diciéndonos, cuando te pique la serpiente, cuando te pique el escorpión, cuando te inyecte el veneno, el aguijón de la muerte, que es el pecado, entonces en el ministerio pastoral, en esa palabra te puedes refugiar. Yo te voy a dar ahí medicina, ¿verdad? Y a través de ella, pues Abel, ¿verdad? Aliento, vida. A través de Raquel, eres mi oveja, eres mi amado. A través de David, ¿verdad? Yo te amo. Aquí está mi amor que te va a curar y te va a vendar y te va. Imagínense cuánto remedio hay. Lo que Dios nos da contra el aguijón de la muerte. O los aguijones, ¿verdad? Que se acuerda que leímos ahí en Números, leímos que el Señor le dijo a los hijos de Israel cuando iban a entrar a Canaán: echen a sus enemigos de en medio de ustedes, sáquenlos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque van a ser como aguijones, plural, pero eso es en lado negativo. Los enemigos, el malo, van a ser como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados, si ustedes no los desalojan del lugar donde ustedes vivan. Entonces, pero ahora nos dice, yo te doy mi palabra también, porque si te ha pasado eso, te doy vida, te doy identidad, te doy mi amor. Pero ahora dice, Ciro es mi pastor. Y miren lo que significa Ciro, heredero, a su nombre. Heredero significa Ciro. Entonces, este es otro nombre, otro personaje bíblico que le hace referencia al ministerio del pastor. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? Si quieres chequeas tu Biblia. Yo estoy en la versión 60 leyendo, la Reina Valera 1960. Puedes chequear tu Biblia para ver esto, para corroborar. Pero entonces aquí en el diccionario Hitchcock de nombres o diccionario en Lowe puedes encontrar estas traducciones de estos nombres, ¿verdad? Si deseas averiguarlo, investigarlo. Pero Ciro es heredero. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermano? Porque Dios lo ha dicho, ¿va? Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Amén. Eso somos herederos, y a través de este Ciro nos lo dice. Este es, por eso te decía, nos da identidad y nos da sus promesas. Y nos dice, estas son mis promesas, yo te he hecho heredero. Amén. De tal manera que dice la carta a los Efesios que hay bendiciones en los lugares celestiales sobre nosotros, sobre nuestra cabeza. Pero en su herencia en los santos, que lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso nos recuerda que no somos de aquí, sino que somos de la patria celestial, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos herederos de cosas eternas. Entonces Dios nos da a través de eso, de tal manera que si alguien está triste, alguien se siente cohibido, deprimido, se siente mal el día de hoy porque dice, yo no tengo nada, ¿verdad? En este mundo, a mí no me ha ido muy bien, a mí me ha ido mal. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que a través de la palabra de Dios enviada por los ministerios, por sus 66 libros en su Biblia, en su libro santo, el Señor te dice, tú eres heredero, eres ciudadano de mi reino. No te sientas triste, no te sientas mal, porque yo he de consolarte y te he de fortalecer, porque tú eres heredero. Si tú eres de mi pueblo, si tú eres uno de mis hijos, de mis hijas, yo tengo cosas grandes reservadas para ti en mi patria, en mi reino. Entonces eres heredero. Y eso sana tu alma, y eso sana tu situación negativa, eso sana todo lo que haya venido contra ti. Eso te va a dar aliento también, heredero de Dios, heredera de Dios. Entonces, Ciro es mi pastor. Ahí está la palabra que llega a tu corazón y que te restaura, te levanta, que te recupera en el nombre de Jesús. Año de recuperación, dice el Señor. Eso es lo que se nos ha sido dicho para este tiempo de crisis tal vez, ¿verdad? Tiene un tiempo profético final, pero es un tiempo con crisis, un tiempo de pandemia, un tiempo de esta situación, ¿verdad? Pero
Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y Él nos va a proteger con su mano, nos va a cubrir, ¿verdad? Entonces, solo sigue las huellas de los rebaños, las cabañas de los pastores, y ahí va a estar tu remedio, tu restauración, tu solución. Ahí va a estar tu cura. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, hija, hijo de Dios. Estamos llegando al final, gloria a Dios, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Sí, al final yo creo que ya el último, Amós 1:1. Y este fue el último nombre o hombre, ahí de una vez lo pusimos, que le hace referencia al ministerio pastoral, al ministerio del pastor. Amós 1:1 dice, las palabras de Amós en rojo, Amós, el profeta Amós. Dice que fue, ahí lo que dice es que si lo chequeas, dice que fue de los pastores, mira, que fue de los pastores, o sea que Amós era pastor, el profeta Amós. Uno de los pastores, de los profetas menores, le dicen, va, pero de menores, hermanos, no tenían nada, ¿va? Menores tal vez en cuanto al libro que escribieron, pero profetas tremendos, ¿va? Como este Amós. Pero mire, dice, de los pastores de Tecoa. Era uno de los, era pastor. Y entonces profetizó, dice, acerca del rey Usías, de Jeroboam, dice, y de Israel, de los 2 años antes del terremoto. Eso es escatológico también. Pero el punto es, Amós era pastor. Y mira lo que significa Amós, el que carga. Eso significa Amós, el que carga. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? A través del filtro de un ministerio pastoral, de la palabra enviada a través de los ministerios y dada por un pastor. Amén. Dios a través de su espada de 2 filos, que es como un aguijón, hermano, porque eso es su palabra. Eso dice Hebreos capítulo 4, creo que verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es como una espada, es como un aguijón. ¿Para qué sirve el aguijón? Para los bueyes, ¿verdad? Los animalitos. Con el aguijón dice que los emparejan ahí, los llevan, los guían. ¿Ah? Cuando necesitan un polloncito se los dan. Entonces la palabra de Dios es espada y cuando necesitamos que nos emparejen, pues nos empareja ahí, ¿verdad? Es un aguijón que viene a través de los ministerios, pero que ya dijimos es medicina. Entonces el que carga, entonces Él te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Amén. Para alguien que esté cargado en esta hora, en este tiempo profético final, estás cargado, sientes que no vas a terminar la carrera, pues hoy el Señor te dice a través de su palabra, de su filtro pastoral, de sus ministerios, su aguijón que es su palabra poderosa, bendita, medicina, remedio, yo cargo, yo te cargo. A través de un Amós, un pastor de Tecoa. Entonces dice, yo te cargo. Amén. Y yo voy a llevar tus cargas. Y no estás solo y no digas que estás solo porque Dios está contigo. Y entonces Él te va, a través de la palabra pastoral, te levanta y te dice que Él es tu Dios y que no te dejará solo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Aunque pases por las aguas no te ahogarás y aunque pases por los fuegos no te quemarás, porque Él es el que te carga. Repito, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso dijo Jesús. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros, y porque mi carga es ligera, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces eso te dice Jesús, pero Él te carga. Él te carga. ¿Qué prueba estás pasando? ¿Qué lucha estés atravesando? El Señor te dice, yo te cargo, yo te llevo en mi brazo, yo te llevo en mis manos. Está escrito, ¿verdad? En el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que te lleven en sus manos, a que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, esa es la voz de Dios que viene a través de un ministerio. Su palabra. Amén. Entonces, el ministerio pastoral, Amós, el pastor de Tecoa, el que carga. Dios te dice, yo te llevo. Así que vas a salir adelante y te vas a recuperar este año, porque es año de promesa. Y te vas a recuperar en el nombre de Jesús. Entonces, esa es, estoy terminando, porque solo 5 versículos encontré de hombres que dicen, que personajes, ¿verdad? de la palabra, que dice que son pastores. Entonces, yo 5 hallé. Han de haber más, tal vez a mí me faltó, pero yo tengo 5 y esos son los que te dejo acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira Miqueas 5:2, mira que dice, pero tú Belén Éfrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. Mira, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando esta profecía? De nuestro amado Jesús, del Mesías que iba a venir y que ya vino, y que ya murió en la cruz y resucitó al tercer día. El buen pastor Jesús, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ahora lo dice la carta a los hebreos, ¿te acuerdas? El gran poimén, amén, el príncipe de los pastores, el príncipe de los poimenes, el pastor, el mega pastor. De él está hablando ahí. Entonces, mire, dice aquí que de él y de Éfrata, Belén Éfrata, de ahí va a salir las familias de Judá. Entonces, que desde los días de la eternidad, pero eso le hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Él es Dios, hermano. Y Él, ya lo dijimos, Él es el príncipe de los pastores, pero es el que te sigue diciendo, yo te llevo en los brazos. Amén, ahí está, mira. El que carga. Entonces te dice, yo soy el mega pastor y yo te llevo en mis brazos, como oveja que yo recupero. Amén. De las 100 que tenía, dice que dejó las 99 y se fue por los riscos, se fue por las montañas de los espinales y fue a buscar la única, la que le faltaba, y la recuperó. Y Él es el que nos dice, mira, el pastor eterno. Este es el pastor eterno, hermano. Si dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que nos va a apacentar y nos va a guiar. Hay un salmo que dice, nos guiará más allá de la muerte. No sé si es el Salmo 100, 101 por ahí, pero Apocalipsis dice que enjugará toda lágrima y todo de nuestros ojos, ya no habrá lloro, ni tristeza, ni calor. Dice que nos va a apacentar a fuentes de agua viva. Es nuestro pastor, hermano, pastor eterno. Pero mira hasta dónde trasciende este ministerio, esta palabra poderosa, hermano, para nuestro corazón. ¡Hala, no, qué cosa! Yo creo que, aquí tengo otro. Sí, es el verso 5 de este mismo libro, Miqueas 5:5, dice, mira, y este será nuestra paz cuando el asirio, es el anticristo, el Señor lo reprenda, viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces, mira, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Aquí lo único que quiero remarcar, hacer referencia, es que cuando el anticristo se levante, y que este es el tiempo que se está levantando, hermano, porque se quiere manifestar, mira que dice, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, pero levantaremos 7 pastores. Entonces, lo que quiero hacer referencia acá es, mira, cuando venga este hombre malvado, este hombre de pecado, cuando venga la adversidad, cuando venga las tinieblas, mira a quién van a poner para que nos defienda, para que te defienda, pueblo de Dios. Mira, levantaremos 7 pastores. Al ministerio pastoral van a levantar. Ahí no dice, levantaremos 7 apóstoles. Ahí no dice, levantaremos 7 profetas, 7 evangelistas, 7 maestros. No, ministerio pastoral. El pastor conforme al corazón de Dios, la palabra donde pasa, el filtro donde pasa la palabra de Dios, la palabra pastoral. Un pastor es el que va a ser levantado. Mira, cuando dice que venga el asirio, el anticristo, el espíritu del anticristo. Y dice, repito, y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, mira. Y cuando hollare nuestros palacios, mira. O sea que va a venir y va a hollar. Entonces levantaremos, y cuando venga a hacer su obra de destrucción, dice, levantaremos al ministerio del pastor, al ministerio pastoral. Y 8 hombres principales para que defiendan. Pero a mí lo que me impacta es que van a levantar al ministerio pastoral. Amén. Levantaremos, dice, contra él. El ministerio pastoral se va a levantar. Y esto es para el futuro. Aunque también lo podemos tomar y aplicarlo ahora. Pero en el futuro, cuando venga y quiera hollarle los palacios, cuando venga a destruir, Dios va a restaurar el ministerio pastoral, va a levantar a pastores conforme a su corazón para que defiendan el rebaño. Entonces mira qué interesante es este ministerio precioso, y que para terminar ya solo repetimos que sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, tiene que tener como base el ministerio del pastor para hacer un trabajo que le agrade a Dios. Yo creo que llegamos al final entonces, y ahí está la conclusión, mira, conclusión,
¿Qué es lo que nos va a dar a través él de su mano poderosa, de sus ministerios, de su palabra bendita? Los aguijones, mira, aliento, identidad como sus ovejas, su amor, amén. Nos va a dar sus promesas, somos herederos, y nos va a decir, yo te cargo, amén. Cada uno de estos es los nombres que vimos, que representan el ministerio del pastor. Aliento, Abel, amén. Oveja, Raquel. Amado, David. Heredero, Ciro. Y el que carga, el profeta Amós, que era pastor de Tecoa. Esos son los 5. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día por la bendición de tu discipulado, de tu palabra, de tu doctrina. Bendecimos tu bendita palabra. Por ella es todo, Señor. Por ella es todo, lo reconocemos. Reconocemos que es la que nos da aliento día a día. Cada mañana cuando despertamos es por tu palabra. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos y miramos y nos ponemos sobre nuestros pies, tenemos fuerza para levantarnos, es por tu palabra. Reconocemos que es todo por tu palabra, por ti, Señor. Tú eres el todo, tú eres todo, mi Rey. En el nombre de Jesús, bendecimos al discipulado, bendecimos al pueblo, a los hermanos, a los amigos, a través de esta palabra, y que una palabra de aliento llegue al corazón de ellos. Porque sabemos que es un tiempo peligroso donde la muerte está picando con su aguijón al mundo y hasta ha alcanzado a la iglesia, al pueblo de Dios, le ha inyectado veneno a través de esa espina venenosa del pecado. Pero hoy a través de esta palabra, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de consuelo, de fortaleza y de rehabilitación para los que han sido alcanzados y picados por esa espina venenosa, y que a través de esta palabra haya respuesta, haya medicina, haya salud, haya remedio, antídoto para sus vidas, para sus familias. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos con esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga en este día. Llegamos al final de nuestra exposición y bendecimos a la iglesia Altar de Restauración de Asunción Mita, y los invitamos para iglesia Altar de Restauración. Hoy estaremos en nuestro discipulado también en la noche, en el horario de las 7, y tenemos actividad de oración el viernes, culto de oración, el mismo horario de las 7, y el domingo siempre estamos en nuestro culto de avivamiento a nuestro Dios y fiesta a nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día.